Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 40. Tarjeta telefónica, 8. A menudo, las cosas más inexplicables son aquellas que son indefinibles a través de la lógica y el razonamiento del mundo común. Tales dilemas desmienten un escenario que está más allá del alcance de la comprensión personal, o el comienzo de una revelación de que el mundo es más grande de lo que podría imaginarse. Las pesadas cadenas tintineaban, traqueteando por las ráfagas de aire helado que se filtraban en una niebla de vapor más allá del límite de una puerta abierta. El camino conducía a un castillo solitario en una isla con vistas a una llanura olvidada donde los espectros de sombras oscuras serpentean sin propósito ni logro. Una prisión, y su alcaide, reina y bruja encadenados por el deber, y conducidos por una maldición para nunca envejecer. Era otro mundo. Una tierra más allá de la estratificación más alta de la realidad. ¿Qué es eso? Durante mucho tiempo, Ainz sintió ahora más que nunca, que no podía permitir que sus nociones preconcebidas dictaran los parámetros de los jefes y jefes de incursión que conocía en Yggdrasil. Lo que estaba viendo ahora no estaba incluido en ninguna habilidad que la bruja rúnica poseyera durante las incursiones. Estaba más cerca de la biografía que la describía en la hoja de personaje. Bruja solitaria. Bruja maldita. Árbitro de la tierra entre los vivos y los muertos. Matrona de la isla prohibida. Un deseo de morir, pero rechazando nada menos que la muerte de un guerrero. Ella maneja el progenitor de toda la nave rúnica, la esencia de las runas primordiales. Sus ojos disciernen el orden natural nacido de la sabiduría para golpear la debilidad incluso de los dioses y el más fuerte de los muertos vivientes. Derrótala. Véntala. Un deseo inalcanzable. Libérala. Yggdrasil. La reina buscando el fin. Demasiado rápido, Ainz se dio cuenta de lo que estaba viendo a través de la puerta convocada. Era el camino hacia el dominio descrito en la biografía de la bruja rúnica. La tierra de las sombras. Un lugar donde los espectros vagan entre los huesos de los muertos vivientes y los gruñidos guturales de los demoníacos. Si los efectos de campo seguían siendo los mismos que Ainz sabía, entonces preferiría evitar la confrontación en ese reino a toda costa. Se estremeció, mirando a su lado para ver a Narveral apretando la mandíbula, la tez pálida. La aversión que podía sentir hacia la puerta ante ella era exactamente la misma que la de Ainz, pero diferente de todos los demás, aparte de tal vez Evileye, que tropezó con sus pies bajo la presión, y visiblemente se encogió sobre sí misma. Que justo allí había un lugar en el que ningún no muerto o criatura demoníaca alineada se atrevería a entrar. Y ahí es exactamente donde Skatatch estaba empujando el parecido de Evil Lorogat, una invocación subordinada directa de Demiurge. La manera sistemática y despiadada en que la invocación fue puesta por Skatatch reveló que ella era tan hábil y capaz como lo era en el juego. No, de hecho podría ser aún peor, ya que no estaba limitada por un área de campo en este nuevo mundo. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora? ¿Qué estabas provocando? Ainz esperaba al infierno y regresar, que Demiurgo, que estaba evaluando todo a través de los sentidos de sus propios familiares, ya no actuaría tan audazmente. Bajo el pesado silencio, Skatatch estaba inexpresivo. Las lanzas que había usado para clavar a Haldaboat en el suelo estaban inundadas con un estallido de energía rúnica y se usaban para cortar las piernas de inmediato. La sangre salpicó su rostro acompañada de gritos agonizantes, amortiguados por un molesto puñetazo en el estómago. No hubo piedad. La misericordia era para que el vencedor diera o no diera, y ella estaba recién salida de ella. Haldaboat no dejó de luchar, tratando de salir de la situación usando sus brazos, pero esos también fueron cortados rápidamente. Grandes trozos de carne y hueso rodaron por el suelo, chisporroteando antes de ser devorados por runas brillantes. La bruja misma parecía más molesta por el desorden que por cualquier resistencia inútil dirigida a ella. Grita, y ella te haría callar. Ataca y pierde cualquier extremidad que te quede. Retorcerse, y tener el área congelada. Al final, el daño no importó. La vitalidad de un demonio no se extinguiría con solo esto.
No se dijo una palabra antes de que Skatach alcanzara los cuernos rotos de Haldaboat, los agarrara con una mano y luego comenzara a arrastrar lo que quedaba del cuerpo hacia la puerta. El misterioso sonido de raspado de las escamas endurecidas arañando sobre el pavimento envió escalofríos por la columna vertebral. ¿Quién es ella? Laquius murmuró, casi gritando cuando sintió que algo la agarraba por las piernas. Miró hacia abajo y vio a Evileye temblando, tratando de esconderse de la puerta abierta usando a Laquius como ancla. ¿Qué estás haciendo? Y me está tirando, tartamudeó Evileye, con el pánico sangrando en su tono. Laquius miró fijamente los surcos que los zabatons de tacón de Evileye estaban tallando en el suelo debajo de ella. Sin embargo, esto solo confundió a Laquius aún más. No podía sentir la misma fuerza de arrastre que su compañero de partido. Estruendo. Ainz plantó firmemente ambas grandes espadas en el suelo, con el sudor metafórico goteando por sus cejas. Estaba siendo arrastrado, pero estaba haciendo todo lo posible para no mostrarlo apoyándose en sus espadas. A su lado, instruyó a Narveral para que usara sutilmente la energía mágica para contrarrestar el tirón. No era estúpido. Ni Shirou ni Laquius estaban experimentando la fuerza de tirón, y Ainz tenía el presentimiento de por qué. Ambos eran humanos. Si Ainz revelaba que estaba incluso un poco afectado, inmediatamente levantaría sospechas. Algo que se negó a permitir que sucediera cuando la maldita bruja runa estaba a menos de unos pocos pies de él. Demiurgo. Ainz señaló interiormente. Sucedió en un instante. Skatach hizo una pausa, los ojos brillaban de furia estimulados por la frustración. Haldaboat estalló en llamas, su cuerpo se desvaneció en brasas transportadas por el viento. Una invocación forzada. Las facciones de Skatach se retorcieron, los labios fruncieron el ceño mientras miraba los restos de las brasas en sus manos. Apretando la palma de su mano, las brasas murieron en cenizas que se filtraron a través de sus dedos. Una cosa era bloquear el movimiento espacial con su trabajo de runas, pero otra era evitar que se cortara la conexión de un familiar convocado. Los conceptos eran completamente diferentes, ya que uno era una forma de anti-escape, y el otro estaba ligado a una existencia misma. Los familiares o las convocatorias a menudo estaban atados a la energía única de su maestro, y si se detenían por la fuerza, significarían una invocación instantánea. Bastardo, maldijo en voz baja. Con las manos en puños, una oleada de energía mágica agrietó el suelo en el que estaba parada y envió a los cuervos y cuervos espectadores a una tormenta de canto. De repente, la fuerza de tracción de la puerta convocada se magnificó exponencialmente, una bocanada de aire frío pasó por toda la capital. La lucha se detuvo abruptamente, los muertos vivientes y demoníacos se congelaron en su lugar. Pies encaminados arañaban por la fuerza el suelo en busca de compra, mientras las uñas, los dientes y las manos se agarraban para obtener estabilidad. Una fuerza de succión insoportable explotó en masa, las lenguas de las llamas de Gehenna parpadearon antes de que ellas también fueran inevitablemente atraídas hacia una puerta abierta e imponente. Los esqueletos fueron levantados de sus pies, los demonios fueron arrastrados por vientos racheados llevados por alas batiendo desesperadamente, y los comedores excesivos fueron desechados. Cerca de la línea defensiva que rodeaba la capital, el grupo de aventureros y 3 espadachines se detuvieron maravillados, dejando pasar a las criaturas arrastradas. Otros no fueron tan afortunados. Joder. Ainz nunca se había sentido tan ingrávido, el manto atado a la solapa de sus pauldrons aleteaba violentamente mientras Narveral ya no podía fingir sutileza. Ella estaba volando ahora, ejerciendo energía para crear una fuerza contraria antes de que Ainz tuviera suficiente y la agarrara por la muñeca, atándola a él y a las espadas que había apuñalado en el suelo. En mal de ojo. Laquius apretó los dientes y abrazó a su miembro más pequeño del partido cuyas piernas ya habían abandonado el suelo. Evileye gimió mientras envolvía sus brazos alrededor de la cintura de Laquius, y solo se sintió aliviada cuando una jaula de espadas planas bloqueó el camino hacia adelante. Laquius asintió con la cabeza a Shirou, cuyos ojos se centraron en Evileye, y luego en Ainz y Narveral. Si no podía hacer la conexión sobre qué tipo de entidades arrastraba la puerta hacia ella, bien podría ser un idiota. Momón, Nave y Evileye, claramente no eran humanos.
No pasó mucho tiempo antes de que la primera ola de muertos vivientes y demonios llegara al frente de la puerta, y cuando lo hicieron, fueron filtrados directamente y tragados, sin dejar nada atrás. Toda la escena se parecía a un embudo que forzaba cuentas desproporcionadas de arena. Los segundos se sintieron como minutos para Ainz, y cuando finalmente terminó, y él temblorosamente logró mantenerse de pie, una sensación de ser observado cayó sobre él. Se puso rígido, completamente pensativo mientras el sonido de las cadenas espectrales, crujiendo señalaba el cierre de la puerta. Una vez cerrada, la imponente estructura desapareció en motas de luz dorada. De pie solo, los ojos penetrantes de Skatach miraron a Lakius y los demás, deteniéndose hacia Shirou, luego Evileye, antes de que su atención se desplazara bruscamente hacia Ainz y Narveral. El silencio se extendió, Lakius el único que reveló abiertamente su aprensión mordiéndose los labios. Podía decir sin ninguna indicación que el nivel de poder que había visto estaba mucho más allá de su propia comprensión. Instintivamente, Lakius escondió a Evileye detrás de ella. Ainz hizo lo mismo con Narveral, quien se puso nervioso por la acción, pero Ainz no tenía lugar para la vergüenza. Ese par de ojos horribles lo miraban fijamente. Por un segundo, Ainz sintió como si de repente estuviera congelado en hielo, sus nervios carcomiendo su racionalidad. Escenario tras escenario corría por su mente, detallando lo que haría si ella se acercaba, pero el gran alivio que tuvo cuando ella se alejó a regañadientes casi lo hizo animar de alegría. Obviamente, se abstuvo de tales acciones, y en su lugar tomó nota de Chris y Charlotte a quienes Skatach eligió acercarse. Él mantendría sus rostros y apariencia en mente. La niña todavía estaba inconsciente y el niño tenía los ojos demasiado llorosos para prestar atención a su entorno. Un destello de gentileza revoloteó sobre las facciones de Skatach antes de que un suspiro escapara de sus labios. A una nueva generación. Su expresión actual lo decía todo. Recogió cuidadosamente a Chris y Charlotte, y luego desapareció en un asesinato de cuervos. Una sombra que ni se atribuyó el mérito de la heroicidad ni la quería. Shirou se sintió aliviado después de asegurarse de que nadie más estaba enterrado bajo los escombros de la capital. Se había centrado en gran medida en llevar a cabo esfuerzos de rescate mientras su partido actual preocupaba a Haldabot. En retrospectiva, algo le dijo a Shirou que la ausencia o falta de participación de Merlin en esta batalla tenía algo que ver con Skatach. Merlin tenía un cierto grado de precognición, y si sabía que Skatach iba a aparecer en Reestice, entonces no había forma de que viniera en persona. Por lo que Shirou podía inferir, Merlin probablemente había hecho algo digno de Merlin para tener a otra mujer testaruda disparando para destriparlo. Las lecciones de Avalon aún tenían que disuadir a Merlin en lo más mínimo, pero Shirou podría detenerse en este tema más tarde. Las revelaciones recientes lo hicieron pensar mientras miraba a Momon y Nabe, y luego a Evileye. ¿Es eso? Shirou parpadeó, sus pensamientos se detuvieron momentáneamente al ver una nube de polvo en aumento. No fue el único. Lakius levantó la vista seguido por Evileye, Momon y luego Nabe. A través del polvo, se podía ver la silueta de numerosas personas vitoreando. Tina y Tía de Blue Rose estaban allí, seguidas por Gagaran y el resto. Ahora que lo pensó, la capital se salvó con la interferencia de Skatach. No era natural que la multitud saludara a sus héroes con tanto alivio. Todo lo que tenían que hacer era seguir el rastro de los demonios arrastrados a la tierra de las sombras para alcanzarlos. Honestamente, el alboroto de la multitud que se acercaba se sentía como un respiro muy necesario para todos en este momento. Él, Lakius, Evileye, Momon y Nabe probablemente tenían muchos pensamientos en los que detenerse y podrían necesitar una distracción temporal. Y este pensamiento fue el único error de Shirou. Se dio cuenta del peligro de la complacencia demasiado tarde. Esa no fue una multitud aliviada, fue emocionante y, en última instancia, sesgado. Shirou tuvo un segundo para abrir mucho los ojos, y en el siguiente, se vio envuelto en una multitud cada vez mayor. No fue el único héroe que participó en la defensa de la capital, pero fue, con mucho, el más comentado tanto por su contribución como por los beneficios y más beneficios. Lo que sucedió ahora fue un escenario producido por iniciativa propia de Shirou. Dinero. Necesitaba dinero, ¿y cuál era la mejor manera de hacerlo aparte de autoanunciarse?
Cuando se interpreta así, su convicción de acumular fondos para un renacimiento sin Gilgamesh lo dejó en su dilema actual. Y eres él, ¿verdad? El tesoro andante. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? Soy un representante del reino. Zumba, él es del gremio de aventureros. ¿Qué reino? Oh no. Todos están hablando del aventurero Traseón, ¿verdad? Un brazo solitario tratando de nadar a través de la superficie de una multitud animada era todo lo que podían ver Lakius, Evileye, Momon y Nave. Separados de Shirou, Ainz y Narveral vieron de primera mano lo aterradora que era una multitud trastornada, pero más que nada, Ainz se sintió aliviado. Esta intervención le dio tiempo para crear una explicación razonable. No se perdió el destello de sospecha que Shirou llevaba cuando los miró. Se puso pensativo antes de que él y Narveral discretamente decidieran retirarse mientras la atención de todos se centraba en Shirou. Lakius y Evileye fueron los únicos que notaron los movimientos de Ainz y Narveral como un partido que había luchado juntos, pero no dijeron nada. Cada uno tenía sus propias circunstancias, y cada uno vio a los miembros del grupo de aventureros del otro equipo atraídos a la puerta manifestada. Esto plantearía demasiadas preguntas que su nivel actual de confianza no les permitiría divulgar tan fácilmente. En cualquier caso, qué absolutamente desconcertante. Ainz no creía que Shirou fuera del tipo que se preocupaba por las diferencias raciales, preocupándose más por el carácter, pero la noción de pelearse y perder una bendición tan preciosa agrió el estado de ánimo de Ainz. Si todavía tuviera una cara, estaría frunciendo el ceño en este momento, pero salvo eso, la sutil tensión en sus hombros desmentía sus preocupaciones personales. Estaba incómodo. En algún lugar de esta capital evacuada, había una mujer con la que no tenía ningún deseo de volver a encontrarse. Haciendo una mueca, trató de encontrar un lugar lejos de los ojos vigilantes para disipar su disfraz de guerrero perfecto y acceder a su magia de nivel como un no muerto de clase Overlord. Su forma actual era fuerte contra el estándar del nuevo mundo, pero contra aquellos que podían igualarlo o superarlo en nivel y habilidad, era una carga demasiado pesada. Dirigiendo a Narveral para que lo siguiera a un callejón discreto, sintió más que entender que la noción de ignorancia era felicidad. Contrariamente a su aprensión, Narveral tenía la cara de piedra de siempre, como si no pudiera molestarse con la basura que se arremolinaba alrededor de sus pies. La única vez que realmente parecía nerviosa fue frente a esa puerta en lugar del invocador de la misma. Esperaba que cualquier información que Demiurge pudiera obtener de todo esto hubiera valido la pena. Se volvió para dirigirse a su compañero, Narp. Un aleteo de cuervos y distintos ojos morados entraron a la vista. La belleza de esos misteriosos orbes de amatista que contrastaban con el cabello de un tono más oscuro se perdió en que el extremo puntiagudo de una lanza se deslizó directamente contra el cuello de Ainz. Armadura o no, las propiedades antidemoníacas de dicha lanza hacían sentir como si el fuego estuviera quemando ese lugar donde la lanza estaba tocando. ¡Qué descuidado! No descuidado, astuto. Solo había necesitado un segundo para disipar a su guerrero perfecto, pero la mujer antes que él ni siquiera le daba eso. El hecho de que hubiera actuado tan rápido significaba que probablemente nunca había quitado los ojos de ellos desde el momento en que se fue. Perra. Un guerrero despiadado que sabía no dejar ni un solo cabo suelto. Muévete y mueres. La voz era plana, pero desprovista de tensión. Ese fue el pecado del orgullo. Su confianza en su propia fuerza no podía ser atacada, y tendría razón en que pocos difícilmente podrían discutirla. En las profundidades de la mente de Ainz, la biografía del personaje del enemigo ante él fue inmediatamente levantada como si brillara ante sus ojos. Skataksh. Bruja rúnica, reina de la tierra de las sombras, señor de los espíritus, bruja de Dunskait. Alineación. Neutral bueno. Le gusta. Adora guerreros, hombres de valor, honestidad y coraje. No le gusta. Detesta los muertos vivientes, cobardes, mentirosos y rompedores del juramento. La mirada en sus ojos no era amigable. Fueron descubiertos. La idea hizo que Ainz se estremeciera, pero a quien estaba bromeando. Ainz agarró a la fuerza a Narveral por la manga, congelándola en su lugar antes de que pudiera actuar precipitadamente. Las venas ya habían aparecido sobre sus sienes por el mero hecho de que Ainz estaba siendo retenido a punta de lanza.
Narveral misma no era mejor. Skatach no solo empuñaba una lanza, sino dos. El otro estaba dirigido directamente al corazón de Narveral. Ambas lanzas fueron maldecidas con el atributo de la muerte, y Ainz se negó a probar si ese atributo significaría muerte verdadera en el sentido de que no sería capaz de revivir. No era como si tales hechizos no existieran en Yggdrasil. Cuidadosamente, tuvo que pisar esto como si estuviera en una frágil cuerda floja. Quizás, hay un malentendido. Apenas reprimió su voz de temblar, manteniéndola tranquila pero autoritaria, ganando una contracción casi aprobatoria del labio de la bruja. Tal compostura era digna de elogio. No hay malentendidos, guerrero, desterró tales dudas de la conversación solo con esa frase. La armadura que te pones puede ocultarlo, pero no puedes escapar de estos ojos imbuidos de la sabiduría de Dunskait, ni negar la fuerza atractiva promulgada por la puerta entre los vivos y los muertos. Skatach entrecerró los ojos con certeza. Ella no habría actuado tan decisivamente de otra manera. En cuanto a por qué esperaría hasta que Ainz estuviera lejos del ojo público, tenía sus propias consideraciones. Son muertos vivientes que se mezclan en el dominio de los vivos, eso me convierte en su árbitro natural por deber. Skatach cambió su expresión a Narveral, diversión oscura atando su tono. La mujer tampoco es mejor. Ni siquiera puede ocultar su disgusto por los humanos, y mucho menos su intención asesina hacia mí. Skatach se mostró recelosa, acercándose a Narveral, cuya furia alada había contorsionado sus rasgos en una mirada apenas contenida. ¿Por qué? ¿Quieres matarme? Ainz sintió que sus nervios se deshilachaban ante la provocación. La forma en que Narveral seguía abriendo y cerrando sus manos en puños mientras zarcillos de energía mágica estallaban a su alrededor reveló que realmente estaba considerando el suicidio. Skatach soltó una carcajada, alejando ligeramente su arma de Narveral y luego ofreciendo su mejilla. Adelante, entonces. Inténtalo. Le doy la bienvenida. Por un segundo Skatach parecía casi triste antes de que la indiferencia volviera a sus rasgos. Muchos lo han intentado, y sin embargo yo me quedo. La expresión indiferente de Narveral finalmente se rompió. No. En absoluto. Narveral gama. Ainz ya no podía ver esto. Componte a ti mismo. Narveral se estremeció visiblemente, la energía que la rodeaba se desvaneció por completo. Apretó la mandíbula y recatadamente bajó la cabeza en sumisión. La sonrisa irónica que Narveral vio en la cara de Skatach quedó grabada en su mente, torciendo sus rasgos en un horrendo rasguño. La expresión que Narveral estaba haciendo hacía que Ainz se sintiera culpable, pero la culpa era mejor que verla tirar su vida lejos de la provocación flagrante. Ainz pensó rápido. En el momento en que intervino, la atención indivisa de Skatach volvió a él. Aunque estaba siendo sostenido a punta de lanza, sus inhibidores emocionales le permitieron pensar las cosas en lugar de reaccionar impulsivamente. Había significado en que no habían sido derribados inmediatamente a pesar de las capacidades de la bruja rúnica. Pensar. Piensa. Esto era todo con lo que tenía que trabajar. No queremos hacer daño. Ainz comenzó a negociar, tratando de escoger cada detalle que pudiera ser útil. La verdad lo ayudaría mucho mejor que las mentiras de mala dirección aquí. Nuestras acciones hasta ahora como Team Darkness se hicieron con la intención de defender a los inocentes y mitigar el daño a la capital. La perra se burló. ¿Me tomas por tonto? Una invasión de demonios con cientos de muertos vivientes y enemigos alineados con demonios, y te pones del lado de ellos. ¿Qué tan conveniente? La implicación no pasó desapercibida para nadie, pero en este caso, Ainz tenía confianza. Refutó a Skatach inmediatamente. No tuve parte en eso. Skatach casi resopló, la mitad en duda, y la otra en genuina confusión. Sus sentidos y experiencia no le mentirían, pero su instinto e intuición iban en contra del otro. Se sentía como si estuviera en algo, pero lo que podía verificar con su propia habilidad decía lo contrario. El desajuste de sus propios sentidos y verdades discernibles se convirtió en un dolor de cabeza. Como Ainz había esperado, Skatach no podía discernir una mentira de sus palabras y fruncía el ceño fuertemente por eso. Si esto significaba algo sustancial o no, era una incógnita, pero Ainz solo podía hacer una mueca mientras se colocaba en una postura pasiva.
poniendo su destino en manos de las propias habilidades de su enemigo. Para empezar, realmente no participó en este ataque a la capital, y de hecho fue arrastrado y obligado a improvisar. Esa era la verdad, y nada más que la verdad. Alguien del calibre de Skatach no dejaría de discernir esto, pero su intuición era conflictiva. Era como si estuviera sopesando la balanza de su vida y muerte en su mente, y dejaba poco que imaginar sobre cómo eso lo hacía sentir, y mucho menos Narveral. Pronto hizo su elección. Tienes una oportunidad, ya que ofreceré la misma cortesía a ese otro no muerto. Skatach retiró lentamente la hoja de su lanza del cuello de Ainz. Haz tu caso. Su nivel de indulgencia fue bastante inesperado dada su raza actual, pero Ainz no lo cuestionó, ni qué importancia tenía para Team Darkness haber incluido a Shiro en sus filas. ¿Hay alguna manera de que puedas dejarnos ir? Ainz no iba a poner excusas. Él ya entendía la biografía de su personaje, y sabía que era mejor ser directo que ser elocuente. Efectivamente, respondió sin pausa, la molestia en sus cejas arrugadas se relajó antes de responder. Me niego. No puedo tolerar dejar muertos vivientes tan capaces como tú a tu suerte. Puedo sentirlo. Tu poder está muy por encima del promedio de este mundo. Y el tuyo no. Ainz habría llamado mierda. No era él el nuevo mundo debería preocuparse por correr desenfrenado, sino atacar jefes al nivel de Skatach y sus compañeros. Entonces, antes que nada, ¿qué pretendes hacer con nosotros? Esa era la pregunta. Si fuera el Skatach que conocía, no habrían tenido esta conversación en primer lugar. Skatach respondió sin rodeos. Haré que ambos firmen un contrato que los unirá a la Tierra de las Sombras. Es la única forma en que les permitiré a ambos al menos cierto grado de libertad si permanecen fuera de la puerta. Grilletes entonces, Ainz concluyó el resultado oscuramente. Si nos negamos, voy a dar la bienvenida a 2 nuevas incorporaciones a la isla de Esquie, aquí mismo. Ahora mismo. Mujer despiadada. No habría empatía ni lástima por los muertos vivientes o el mal con ella. ¿Por qué incluso se estaba molestando en entretener la noción de esta conversación? Ya estaba más allá de su hoja de personaje. Ainz estaba al menos agradecido por la oportunidad. ¿Qué pasa con un intercambio de información sobre el grupo que orquestó el ataque a la capital? Él propuso. Sus rasgos se endurecieron rápidamente al escuchar su oferta, el distanciamiento de su comportamiento se hizo cada vez más equilibrado. ¿Tienes información? Sí. Confirmó, viendo un brillo de luz en los ojos de Skatach. Entonces habla. Ella presionó, las manos se convirtieron en puños alrededor de las lanzas que llevaba. Su cabello se elevó violentamente mientras expulsaba un aura de energía mágica con cordones rojos. Narveral frunció los labios ante la repentina presión, pero se maravilló de Ainz por no reaccionar en lo más mínimo. Francamente, estaba congelado de terror, impidiéndole incluso moverse, pero al menos aún podía hablar. No hasta que podamos llegar a algún tipo de acuerdo, forzó a salir. Oh. Skatach tarareó. ¡Qué ingenuo! ¿Crees que no puedo forzarlo a salir de ti? No lo harás. Se mantuvo firme. Una razón para esto se debió a la hoja de personaje que los jugadores en Yggdrasil podían ver durante una incursión de jefe que denotaría la salud, las estadísticas, la alineación y otras cosas del jefe. La bruja rúnica era una noble guerrera de principio a fin. Ella era reacia a los medios deshonrosos y desdeñaría serlos ella misma. No hace falta decir que parecía que se había tragado una mosca, pero sin embargo, retiró su energía mágica y gruñó. Indique sus términos, dijo bruscamente, conteniendo una sonrisa burlona. Un pacto de no agresión. Ainz trató de tener esperanzas. La esperanza no existía. Eso es demasiado, para obtener información que pueda extraer yo mismo. Entonces, algo en el presente. Déjanos libres. Jeje, no pidas lo imposible. Esta maldita mujer. Entonces, una oportunidad para intentar escapar. Skatach abrió la boca, hizo una pausa y luego cerró la boca. Cruzó los brazos y finalmente asintió para sí misma mientras evaluaba tanto a Ainz como a Narveral con un ojo crítico. La diversión era clara sobre su rostro. Para ella, esto probablemente ni siquiera era un precio difícil. Bien podría ser gratis. Eso es, agradable, concedió, fingiendo su semblante engreído con tos antes de sacudir la cabeza con impaciencia.
Nuestro acuerdo está decidido, se centró en lo que importaba. Ahora cumple tus términos. Ainz admitiría que la indiferencia de Skatach ante la posibilidad de su escape lo molestaba, pero desde su perspectiva, era comprensible. Interpretó esa última condición a propósito, sabiendo que las otras dos no serían aceptadas. Una oportunidad era aún mejor que una certeza. Ahora también era su oportunidad de pintar el escenario desde una posición de vendedor a comprador. La desinformación del consumidor estaba en su máxima expresión, cuando ambas partes no tenían acceso a la misma información, sino que solo una parte lo tenía. Ese lado era él, y era su elección qué hacer con él. Las mentiras se verían de inmediato, por lo que debe mentir mientras simultáneamente dice la verdad. Haldaboad no es simplemente una sola entidad, sino que es parte de una organización que busca extender sus raíces a través de los reinos. Skatach escuchó atentamente, inconscientemente asintiendo mientras confirmaba sus propias sospechas. Algo tenía que estar pesando en su mente, y antes de eso, parecería que parte de los objetivos de Demiurge ya han echado raíces. Ainz se sintió secretamente aliviado. Él y Demiurge crearían una fuerza imaginaria para desviar toda la atención de la gran tumba. Si no puedes igualar un poder de frente, usa tácticas de distracción para debilitar al enemigo o crear un objetivo en la espalda de otro. Su trabajo actual se centra en Reestice y el Imperio Ba'aruth antes de pasar a Roble y las naciones circundantes. Ainz notó que Skatach resoplaba cuando Roble fue criado, pero no lo miró mucho. Más bien, estaba demasiado concentrado en el indicio de sospecha que una vez más resurgió sobre las características de Skatach. A menudo, saber demasiado era incurrir en conjeturas dudosas. ¿Cómo sabes esto? En efecto. No perdió un segundo para abordar el tema. Me ofrecieron un puesto para participar. Ainz dio una respuesta preparada. Demiurge había estado más que ansioso por tratar de incluirlo. Skatach se quedó en silencio antes de negar con la cabeza. ¿Ubicación? Ella enfatizó, lista para comenzar una masacre. Lo siento, Ainz negó con la cabeza. Pero no tengo eso. Lo mejor que pude aprender al interactuar con sus miembros fue estar atento a los casos de personas desaparecidas. Es una señal de que están reuniendo nuevos materiales de producción. Skatach no reaccionó abiertamente, pero pronto asintió con la cabeza. La información no era mucha, y era bastante básica, pero valía la pena lo suficiente como para apuntarla en la dirección correcta. En cuanto a otras cosas, bueno, eso podría comenzar ahora. Skatach de repente cruzó los brazos y luego cerró los ojos mientras la conversación caía en una tensa calma. Ainz forzó su audición y comenzó a temblar cuando escuchó a Skatach claramente comenzar la cuenta regresiva bajo su aliento. Con el cerebro atascado a toda marcha, Ainz no se dio cuenta de inmediato de sus intenciones. Skatach frunció el ceño cuando se dio cuenta de que Ainz y Narveral todavía estaban frente a ella. Un guerrero no juega sucio. ¿Qué estás esperando? Ella murmuró, Ainz tragando en abrupta comprensión. Este fue su fin del trato. Él había cumplido su fin, y ahora ella estaba haciendo el suyo. Skatach abrió un ojo, miró fijamente a Ainz y luego dio brevemente un consejo antes de cerrar el ojo y reanudar su cuenta regresiva. Es mejor que corras mientras puedas. Fue todo lo que dijo. Contra esta bruja, no hubo ni un solo momento de indulto. Gracias por leer. Próxima actualización. Unsman B2. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z.